Bienvenidos, amados hermanos y hermanas en Cristo, a su canal Cristo viene pronto, Chepe Reflexión. Hoy continuamos nuestra lectura bíblica con 3 capítulos llenos de enseñanzas poderosas del libro de Génesis, capítulos 37, 38 y 39, donde veremos el inicio de una de las historias más conmovedoras y llenas de propósito, la vida de José, el hijo de Jacob. Acompáñenme en este recorrido espiritual, donde con imágenes ilustrativas y la letra de la Biblia, descubriremos cómo Dios, incluso en medio de la traición, el dolor y las pruebas, sigue cumpliendo su plan perfecto. Veremos cómo José fue vendido por sus propios hermanos, cómo Judá se apartó del camino y cómo, a pesar de la adversidad, la mano de Dios nunca dejó de obrar. Cada capítulo nos mostrará un mensaje profético que sigue vigente hoy. Dios usa los procesos difíciles para llevarnos al cumplimiento de su propósito. Así que prepara tu corazón, abre tu Biblia y acompáñame a meditar en esta poderosa palabra. Porque aunque los hombres tramen el mal, Dios lo transforma en bien. Génesis capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad,
y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos, y dijo: El joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo, o no. Y él la reconoció, y dijo: La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. El capítulo 37 del libro de Génesis nos introduce a uno de los relatos más profundos y conmovedores del Antiguo Testamento, la historia de José, hijo de Jacob. Este capítulo marca el inicio del cumplimiento del propósito divino en la vida de un joven escogido por Dios. Versículos 1 al 4. El amor de Jacob y la envidia de sus hermanos. Jacob amaba a José más que a todos sus hijos porque era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Pero al ver sus hermanos que su padre lo amaba más, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Esta túnica multicolor simboliza favor y propósito divino. José representa a aquellos hijos de Dios que reciben una unción especial, un llamado diferente, y eso muchas veces despierta la envidia y el rechazo de los que no entienden el plan de Dios. Así como José fue distinguido, tú también puedes ser apartado para un propósito celestial. Pero el favor de Dios siempre atraerá oposición. Versículos 5 al 11. Los sueños de José. José tuvo 2 sueños proféticos donde veía a sus hermanos y hasta al sol, la luna y las estrellas rindiéndose ante él. Sus hermanos se enojaron más, y su padre lo reprendió, aunque guardó las palabras en su corazón. Dios reveló a José su destino antes de tiempo. Estos sueños eran la confirmación del futuro que el Señor tenía preparado. A veces Dios nos muestra visiones o promesas que parecen imposibles, y otros no las entienden. Pero aunque te critiquen o se burlen, si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Los sueños de José eran profecías del gobierno espiritual y físico que Dios le entregaría más adelante en Egipto. Versículos 12 al 24. La traición de sus hermanos. Cuando José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos, ellos conspiraron contra él. Al verlo venir de lejos, dijeron: ahí viene el soñador. Y lo echaron en una cisterna vacía. Aquí comienza el proceso. Antes del cumplimiento del sueño, viene la prueba. José representa al creyente que es traicionado, incomprendido y abandonado, pero no destruido. La cisterna simboliza esos momentos donde parece que todo se perdió, pero en realidad es el punto donde Dios empieza a obrar en lo oculto. Versículos 25 al 36. José es vendido y llevado a Egipto. Sus hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata a los ismaelitas y lo llevaron a Egipto. Le mostraron a Jacob su túnica manchada de sangre, y su padre lloró creyendo que su hijo había muerto. Este momento muestra que aunque los hombres planean el mal, Dios usa cada detalle para cumplir su voluntad. José fue vendido, pero en realidad fue enviado por Dios a Egipto para prepararse como instrumento de salvación.
Así es el proceso de los escogidos, lo que parece una tragedia es el inicio del propósito divino. Mensaje final. José es figura de Cristo, que fue rechazado por sus hermanos, vendido por unas monedas y llevado a una tierra extranjera, pero luego exaltado por Dios para salvar a muchos. El mensaje para nosotros es claro. No temas cuando seas rechazado, traicionado o menospreciado. Dios está usando todo eso para llevarte al cumplimiento de tu llamado. El sueño sigue vivo, aunque los hombres te quieran apagar. El propósito de Dios se cumplirá en ti, aunque te quieran vender o enterrar. Génesis capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo, que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó, y se llegó a ella. Y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera, y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón, y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá, y dijo, no la he hallado, y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados, he aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla, y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció, y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero.
Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Si este contenido está bendiciendo tu vida y te está ayudando a entender más la palabra de Dios, te invito a que te suscribas a mi canal Cristo Viene Pronto, Chepe Reflexión. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, lecturas y explicaciones proféticas de la Biblia. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo la palabra del Señor a más personas. Comparte este video, deja tu me gusta y juntos sigamos anunciando que Cristo viene pronto. Dios te bendiga grandemente. Continuamos. Explicación de Génesis capítulo 38, la historia de Judá y Tamar, la justicia y la misericordia de Dios. Mientras la historia de José parece interrumpirse, este capítulo nos muestra un suceso aparte, la historia de Judá y Tamar. Aunque parece un relato fuera de lugar, tiene un profundo significado espiritual y profético, porque muestra cómo Dios obra incluso en medio del error y el pecado humano para cumplir su plan de redención. Versículos 1 al 5. Judá se separa de sus hermanos. Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a Adulam, donde tomó por esposa a la hija de un cananeo. De ese matrimonio nacieron 3 hijos, Onán y Sela. Judá, cuyo nombre significa alabanza, se aleja del pueblo escogido y se mezcla con los cananeos, lo que representa una separación espiritual. Esto enseña que cuando un hijo de Dios se aparta de la comunión y se une al mundo, comienza a desviarse del propósito. Sin embargo, aún en medio de esa distancia, Dios sigue obrando sus planes eternos, porque de la descendencia de Judá vendría el Mesías, Jesucristo. Versículos 6 al 10. Tamar y la desobediencia de Onán. Judá tomó a Tamar por esposa para su primogénito pero fue malo ante los ojos de Jehová y murió. Entonces Judá ordenó a Onán que se uniera a Tamar para levantar descendencia a su hermano, pero Onán desobedeció y también murió por su pecado. Onán representa al que quiere la bendición, pero no el compromiso. No quería dar fruto ni cumplir el propósito de Dios, por eso fue quitado. Esto nos enseña que Dios no respalda la apariencia de obediencia, sino el corazón sincero que cumple su voluntad. El Señor busca que demos fruto espiritual, no que detengamos el propósito divino por egoísmo o conveniencia. Versículos 11 al 19. Tamar se disfraza y Judá cae en su propio error. Judá prometió a Tamar que le daría a su hijo menor, Sela, cuando creciera, pero no lo cumplió. Entonces Tamar, al ver la injusticia, se disfrazó y se presentó ante Judá, quien no la reconoció, y de esa unión Tamar concibió gemelos. Aquí vemos un acto que parece confuso, pero espiritualmente revela la justicia de Dios. Tamar simboliza el deseo de cumplir el propósito divino, mientras Judá representa la debilidad humana y el descuido espiritual. Aunque la acción de Tamar fue engañosa, Dios usó esa situación para cumplir su plan, porque de esa descendencia nacería Fares, antepasado directo de David y del Señor Jesucristo, Mateo 1, 3. A veces, Dios permite que lo inesperado suceda para mantener viva su promesa. Incluso cuando el hombre falla, Dios no falla. Versículos 27 al 30. Nacimiento de Fares y Sera. Cuando Tamar dio a luz, nacieron gemelos. Sera sacó primero su mano, pero Fares fue quien finalmente nació primero. El nombre Fares significa brecha o apertura. Esto representa proféticamente cómo Dios abre camino donde no lo hay y levanta una nueva línea de promesa a través de lo inesperado. Fares es símbolo del avance del plan de Dios, incluso cuando el orden natural parece alterado. Mensaje del capítulo 38. Dios puede transformar las decisiones equivocadas en parte de su propósito eterno. Judá se equivocó, Tamar actuó impulsivamente, pero de esa unión nació una descendencia que llevaría al Salvador del mundo. Esto nos enseña que, aunque el hombre falle, la misericordia de Dios sigue obrando. A veces el camino parece torcido, pero el Señor endereza las sendas. Y aunque tu pasado esté manchado,
Dios puede sacar de ahí una nueva generación de bendición. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos para cumplir su plan. Génesis capítulo 39. Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Explicación de Génesis capítulo 39. José, probado, pero no derrotado. El capítulo 39 nos muestra la fidelidad de José en medio de la prueba. Después de haber sido vendido por sus hermanos y llevado como esclavo a Egipto, José comienza una nueva etapa de su vida, donde el favor de Dios lo acompaña aún en la adversidad. Este capítulo nos enseña que cuando Dios está contigo, no importa el lugar donde te encuentres, Él te prospera y te defiende. Versículos 1 al 6. José prospera en la casa de Potifar. José fue llevado a Egipto, y Potifar, oficial de Faraón, lo compró como esclavo. Pero la Biblia dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Génesis 39, 2. Aunque José estaba lejos de su familia y en tierra extraña, la presencia de Dios nunca lo abandonó. El éxito de José no dependía de su posición, sino de su comunión con el Señor. Esto enseña que cuando caminamos con Dios, su favor transforma cualquier esclavitud en oportunidad de bendición. Potifar vio en José algo diferente, la gracia divina, que hace resplandecer al justo en medio de los impíos. Versículos 7 al 12. La tentación de la esposa de Potifar. La esposa de Potifar puso sus ojos en José y quiso seducirlo,
pero él se negó, diciendo: ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José demuestra aquí fidelidad y temor de Dios. A pesar de que nadie lo veía, él sabía que Dios lo veía todo. Esta escena representa las pruebas secretas del creyente, aquellas donde el enemigo quiere robar tu pureza y tu testimonio. José prefirió perder una posición antes que perder la presencia de Dios. El verdadero Hijo de Dios no negocia su integridad por placer o conveniencia. Versículos 13 al 20. José es acusado injustamente. La mujer de Potifar, al sentirse rechazada, lo acusó falsamente y José fue llevado a prisión. Aquí vemos que, aunque José hizo lo correcto, fue tratado injustamente. Esto nos enseña que a veces la obediencia trae pruebas, no recompensas inmediatas. Pero esa cárcel no era un castigo, sino una preparación. Dios estaba usando la prisión para llevar a José al lugar donde lo exaltaría después. Foco lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para formarte. Candado abierto versículos 21 a 23, Dios lo prospera en la cárcel. En prisión, Jehová siguió con José y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Rombo azul pequeño explicación. Este final poderoso demuestra que no hay lugar donde la presencia de Dios no te alcance. José prosperó en casa de Potifar y también prosperó en la cárcel, porque el favor de Dios no depende de circunstancias, sino de su propósito eterno. El Señor estaba preparando el camino hacia su promoción en el palacio de Faraón. José no entendía el proceso, pero Dios ya estaba escribiendo el plan para cumplir sus sueños. Mensaje final del capítulo 39. José es ejemplo de fidelidad, integridad y confianza en medio de la injusticia. Su vida nos enseña que, cuando caminas con Dios, la adversidad no te detiene, te impulsa. La cárcel de hoy puede ser la puerta al trono de mañana. La fidelidad en lo pequeño es la llave para grandes bendiciones. Aunque te acusen falsamente o te cierren puertas, recuerda: Dios está contigo en la casa, en la prisión y en el palacio. Él no se olvida de los que le son fieles. Amados hermanos y hermanas, hemos visto en estos 3 capítulos de Génesis cómo la mano de Dios se mueve aún en medio de la traición, el error y la prueba. La historia de José, Judá y Tamar nos enseña que Dios nunca abandona su propósito, y que aunque el camino parezca confuso, Él siempre está obrando para cumplir su plan perfecto. Si estás pasando por un proceso, recuerda esto. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede ser el cumplimiento de una promesa. Así como José fue vendido, probado y luego exaltado, tú también serás levantado por la fidelidad de Dios. Te invito a seguir creyendo, a mantenerte firme y a no dejar de confiar, porque el mismo Dios que estuvo con José, está contigo hoy. Y si este contenido está edificando tu vida, suscríbete al canal Cristo Viene Pronto, Chepe Reflexión, activa la campanita de notificaciones. Deja tu me gusta y comparte este video para que más personas conozcan la palabra viva del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra poderosa que hoy ha hablado a nuestros corazones. Gracias por recordarnos, Señor, que aunque pasemos por traiciones, por pruebas o por momentos difíciles, tú estás con nosotros. Así como estuviste con José en la casa de Potifar y en la prisión, estás con nosotros en todo tiempo. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe, que nos des paciencia para esperar tu tiempo perfecto, y que cada proceso sea una preparación para la gloria que viene. Bendice a cada persona que escucha esta enseñanza, toca sus corazones, restaura sus familias y levanta su fe. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos victoria, propósito cumplido y bendición sobre cada vida. Amén y amén.